A ver, en primer lugar, y nada, me gustaría que te presentase un poco, José, como cuál ha sido tu trayectoria como atleta, como preparador, como un poco así en general, de dónde vienes, de dónde sales. Pues nací un 25 de julio, lunes, 1983. A ver, realmente decir, o sea, como la mayoría, hace 15 años, pues entrenadores personales había pues unos pocos, por no decir muy pocos. Luego había pues, gente decir, que se dedicaba al fitness pues con una tienda o con, digamos, pues un poco decir, esto era un negocio, es un negocio, una industria, es decir, de pocos, ¿no? O sea, de un deporte decir, minoritario, es decir, donde había pues, poca gente, obviamente, es decir, poco mercado, poca gente especializada. Entonces, yo realmente deciros, no empecé a decir como muchos, teniendo un gimnasio, ni por esa vía, sino por la vía del derecho. Empecé derecho, bueno, empecé química y una ingeniería, pero al final me decidí por derecho, cosas de la vida. Y nada, es decir, en un primer momento empecé como atleta, porque realmente decir, este deporte me gustaba muy mucho, tanto la vertiente de entrenar en sí, como lo que me producía a nivel mental, a nivel de enfoque, a nivel de... Yo muchas veces en muchas entrevistas lo comento, tengo TEA, es un trastorno del espectro autista, en un grado, bueno, si eso es como el alcohol, ¿no? O sea, hay grados, aunque por más que el grado sea bajo, pues siempre hay algo que da, ¿no? Entonces, el tema del entrenamiento, es decir, me gustaba muy mucho, es decir, empecé entrenando, y bueno, sí, pues surge un poco la moda de la competición. Yo no empecé a competir cuando esto era minoritario. Yo practiqué culturismo cuando esto era minoritario. Pero competir sí, empecé a competir cuando realmente sí había campeonatos que organizaba Emilio Martínez en Alicante, en Valencia. Y bueno, un día no, nació mi primer hijo y perdí 21 kilos, creo, en 21 días, puede ser, 23 días, sí, sí, una barbaridad. El programa de 4, tío. Sí, exactamente, es que es tal cual el título. Entonces, pues lo lógico sería decir, pues estar contento con el resultado, pero yo dije, no, yo voy a competir. Y por categoría era Classic y bueno, pues obviamente decir, había ahí cada bicho al lado de mí. Al lado de mí, yo pensaba decir que tantos años entrenando, tantos años practicando deportes, serían algún tipo, ¿no? Otorgaría un tipo de ventaja, pero no. Y como competidor nunca he sido especialmente bueno, también porque por mi estructura, o sea, podría hacer una enumeración muy larga de por qué no soy un gran competidor, ¿no? Como preparador, pues sí que es cierto decir que en parte sí por mis inquietudes a nivel pues ya sea decir, en química, bioquímica, es decir, aplicada, es decir, medicina y demás, pues bueno, es decir, empecé a entender o a ver esto es decir, como una cuestión, llamarlo científico es un poco como grueso, ¿vale? Pero sí, una cuestión técnica, quizá. Entonces empecé pues, a ayudar amigos que se presentaban con aspiraciones algo más importantes que la mía. Yo, cuando competía, aspiraba pues no sé, a pintarme, a bailar ahí, a hacer un poco, a pasarlo yo bien, ¿no? O sea, realmente decir, no tenía... La gente lo dice, no soy competitivo. Yo no soy competitivo. Yo realmente decir, a nivel de competición me gusta disfrutarlo y competir en sí. Empecé a ayudar a compañeros y demás y bueno, digamos que fui presa un poco de la vorágine. Había gente decir que empezó como yo en esto, decir, pues colaborando y poco a poco decir, pues, hubo quien empezó a cobrar, empezó a quien... Que obviamente esto es una actividad que entiendo que es remunerada, ¿no? Pero pues diferentes, digamos, gurús, estrellas empezaron a cobrar cantidades ingentes de dinero. Y bueno, sí empecé a ver que ya no por una cuestión económica, yo digo que yo soy abogado, pero sí que te pica un poco ver que hay gente decir que, bueno, que se lo toma muy en serio, ¿no? Es que se profesionaliza y al final pues te subes al carro un poco para competir. Ya no en el terreno, ya no en la tarima, o sea, o sí en la tarima, pero ya no como atleta, sino como preparador. Y bueno, le cogí gustillo. Empecé a conocer a preparadores tipo Aceto, tipo, bueno, Midus es quizá a nivel de entrenamiento que más me gusta. Y bueno, entré en el mundillo, digamos, por la parte más Más técnica, técnica, sí.
Sí, pero la palabra ciencia me chirría un poco en esto, pero sí, Confuso. más técnica. Sí. Es verdad. Vale, bueno, pues dicho esto, más o menos hemos tenido una introducción, sabemos, ya casi todos los que seguimos sabemos de qué pie cogea y qué es lo que te gusta y a qué es de esos gurús sueles hablar. Y nada, tenemos aquí alguna lista de preguntas que nos gustaría saber, conocer tu opinión y más o menos nos fuese dando las respuestas que tú creas conveniente. Nada, en primer lugar, queríamos preguntarte, o bueno, o que nos comentases un poco hacia dónde crees que va el culturismo fitness en la actualidad. Culturismo fitness, deporte de musculación, como lo queramos llamar. Sobre todo con respecto al tema de, que ya lo he comentado, o sea, lo tengo aquí apuntado más adelante, que no sé, tengo la costumbre de hablarte en plural, pero vamos, que soy yo el único que te hace la entrevista. Que sobre todo con el tema competitivo, este boom que está habiendo de yo soy competidor y de hecho soy competidor en activo. Este año hemos estado compitiendo hasta hace 3 semanas. Y este boom, federaciones, atletas, categorías, todo el mundo tiene que tener medalla, todo el mundo tiene que tener tarjeta pro. ¿Sabes lo que más o menos hacia dónde crees que va enfocado toda esta parafernalia, por así decirlo, todo este proceso? Yo sí me pongo a decir, a ver, yo soy muy aficionado a deportes minoritarios o cuando son minoritarios, entonces siempre pongo un poco hago la analogía con la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 en los años 70 era un deporte donde había, aunque pueda parecer paradójico, poco dinero, ¿no? Había garajistas, que eran digamos, los equipos ingleses que tenían poco presupuestos bajos y competían prácticamente con lo que tenían, ¿no? Luego había escudería, que era Ferrari y había poco más, ¿no? Con un gran presupuesto, pero realmente decir, no representaba nada. Decir, o sea, representaba decir, había mucho gasto y poca reinversión. O sea, la gente competía por gusto, por placer. Eso, digamos que, ¿por qué? Porque no había dinero. O sea, entonces, si no hay dinero, si no hay bolsa, si no hay recompensa, es decir, no hay competencia, hay competencia entre caballeros, ¿vale? Pero no hay realmente una industria que mueva. Ya digo, la única, digamos, la única escudería, que era Ferrari, que sí que conseguía reductos económicos de competir, era esta. El resto eran garajistas que palmaban pasta. Tú le preguntas a un culturista de los 80 cuánto dinero ganaba, al menos aquí en España, incluso americanos te dirán, pues ganar, pues bueno, lo justo para, ¿no? Pero aquí en España decir, era palmar pasta. Decir, incluso gente decir, con mucho nombre, como puede ser que han sido grandes pros, que considero que han sido grandes pros, como Paco Bautista, por ejemplo, preguntaré cuánto ha ganado de su etapa competitiva. O sea, es absurdo. ¿Qué pasa? Es decir, que todo esto genera un boom, como tú dices, y ese boom genera, a su vez, una industria, y esa industria genera una serie de reductos, esto es, de beneficios económicos que, bueno, aquí es donde no estoy muy de acuerdo en cómo se reparten, ¿no? Porque al final, en el atleta como tal, al final, el atleta es un pagador, ¿no? Paga por Sí. competir y al final pues tiene un poco ¿no? que es quien financia un poco decir, la fiesta. Entonces, este boom competitivo, la verdad es que decir, a ver, hay un problema, bueno, hay muchos, pero uno de los problemas es que, como ya digo, esa recompensa, esta industria donde sí que hay un dinero que se genera, repercute poco en el atleta, pero además fomenta que el nivel, yo pienso que el nivel actual, al menos salvo en culturismo súper pesado, que es diferente, el nivel actual español es quizá el más alto de todos los tiempos, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay más atletas, hay más presencia de gente, y entonces, claro, a más atletas, pues obviamente decir más material, ¿no? O sea, más gente que lo practica, al final, pues por X o por Y, y al final te salen mejores competidores. Pero el problema es que es demasiado reduccionista. Esto es, hemos creado, para mí, dos velocidades. Hay dos velocidades de competidores. Las competiciones y competidores de velocidad 1 y de velocidad 2. Los de velocidad 1 para mí son competidores que un poco fomentan que se siga compitiendo. Esto es, que sigue existiendo una industria de competir, donde la gente busca un poco pues, con un nivel medio y llegar, y es un nivel alcanzable para la mayoría. Casi cualquiera creo que puede, ya no entro en química ni entro, hablo de pura capacidad física, ¿no? Puede competir y puede hacer un buen papel y puede, bueno, pues, bueno, o sea, puede competir y puede realmente decir, o sea, hacer un papel digno. Y luego están los culturistas de élite, que son realmente decir, los
pocos, ¿vale? O sea, que pueden, digamos, están, digamos, en la segunda velocidad, ¿vale? Es decir, son atletas de nivel más alto. Entonces, la competición la veo, para empezar, eso, a dos niveles. Llamamos competidor al mismo concepto, pero hay dos tipos de competidores. Los competidores, digamos, que un poco compiten por gusto, da Sí, igual. por la de la competición. Sí, no, o por postureo, o sea, me da igual, o por postureo, o porque les gusta, o por famoseo, digamos que la motivación al final es lo de menos, ¿no? Pero el nivel que muestran es un nivel promedio, pero bueno, es lo que al fin y al cabo, es decir, paga las fichas, paga las federaciones y paga un poco, es decir, lo que es el mundillo, ¿no? Y esto a su vez nutre, digamos, al segundo grupo, que es el grupo de gente, es decir, que yo podría englobar aquí, pues en culturismo tenemos a Pablo Llopis, tenemos o sea, hay genéticas, a Omar Ah, Pellejero, a verdaderas bestias, ¿no? En sus respectivas categorías y demás. Y estas son, digamos, la gente, es decir, que compite a otro nivel, para mí, ¿vale? Es decir, o sea, y bueno, se ha hecho un split, se ha hecho un culturismo a dos velocidades. Las competiciones, digamos, de competidores promedio y luego la de competidores de más alto nivel. ¿Hacia dónde se dirige? Pues obviamente, es decir, el culturismo súper pesado, el culturismo, es decir, más brutal, pues ya sea por salud, ya sea por esfuerzo económico, ya sea porque encima ese esfuerzo económico luego no se revierte uno mismo, es decir, pues ese culturismo va de capa caída, ¿vale? Aunque espero que quizás haya algún tipo de repunte, ¿no? Pues siempre tendemos un poco a subir, es más, si ves las categorías que a mí más me gustaban, como Classic, o sea, Men Short, que ahora el año que viene será Classic Physique, ya suben de peso. Con lo cual ya poco a poco siempre decimos, no, vamos a bajar un peldaño porque eso es antinatural y son monstruos y fíjate qué barrigas y la insulina y bajamos, ¿no? Pero luego sin querer, pero es poco, entonces 1 kilo más, 4 kilos más, 3 kilos más. Entonces al final ya ves a verdaderos monstruos ya de la masa. Un físico de los 80, top, ahora mismo, es decir, o sea, sería barrido por cualquier Classic Physique americano actual, ¿no? Y eso pues, se puede extrapolar a España. Yo creo que la tendencia será esa, será eh, tarimas llenas de mens, de bikinis y demás, y luego en las categorías habrá un nivel, por desgracia, a nivel nacional, un nivel de culturismo pesado, de culturismo absoluto, bajo, pero como siempre estarán los dos, tres que despunten, irán a internacionales, pero a nivel nacional se quedarán un poquito como sin saber muy bien contra quién competir. A nivel internacional sí, porque yo digo, aquí hay muy buenos culturistas pesados. Y para mí, digamos que el grueso, como espectador, lo que más me gusta quizás sean los físicos wellness y los físicos, y en chico, los Classic Physique. ¿Por qué? Porque es un poco, ya digo, el culturismo de los 80, grandes físicos, y así es un poco como se dirige. Es decir, ya digo, habrá categorías que sean más comerciales, categorías que sean más asequibles, categorías que sean más, un poco así, un negocio. vale, sí, sí, sí. Más o menos era como yo lo interpretaba, pero quería saber un poco tu imagen, tu opinión, porque es verdad que este año, por ejemplo, no, yo soy clase, el año pasado competí, llevo un año compitiendo solo, pero el año pasado era Menchor, como tú has dicho, y este año ya con la nueva federación era clase, y es verdad que, joder, hay un nivel que... De hecho, este año competí con un chico que se ha hecho pro, David Ezequiel, que es de aquí Mm. de Andalucía, y Más. hay, él es Yo de los de, él es de los de la segunda velocidad, ¿sabes? siempre digo que hay gente que dice, joder, qué mala suerte, ¿no? Recuerdo una vez que estaba ayudando a un atleta y le salió Jonai, en su categoría. Y digo, joder, qué mala suerte. Dije, no, mala suerte no, o sea, has tenido la suerte de tu vida. O sea, ¿por qué? Porque, hombre, te va a barrer, pero joder, te has competido contra Jonai, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hay nivel. Aquí Sí, sí, parecido. estaba. David es referencia, es decir, David es un físico, es decir, que joder, encima hay como 3, 4 competidores a nivel Classic que para el año que viene ya veremos, joder, hay un nivel, bueno, 3, 4 o 5, ¿sabes? Veo a Madelman, a José, Sí. veo a Eneco, de Angelo, veo a David, o sea, es que hay como, y me dejaré y dirán, hostia, sí, También hay otro chico, otro David, sí, también sí, hay claro. talla Mm. alta que también tiene un físico No, no, increíble, no, tío. Es una persona, ¿eh? espectaculares. Total. Sí, sí, Encima, una cada cosa. uno.
cada uno. David, el de Andalucía, creo que lo iba Carlos Moral, Sí. tiene un físico encima muy distinto a David, el que prepara también alto, que prepara Santi. Sí. ¿Santi o Spin? No sé, no Yo sé, me equivoco. creo, igual, no, igual también, o sea, creo que lo prepara Santi, creo, hasta donde sé. Creo. De modo, te digo, son físicos altos, uno quizá más redondeado, más, pero el otro muy seco, uno con una figura es decir, muy digamos, te digo, simétrica, proporcionada, el otro Claro, desproporcionado que para bien. David es talla alta, yo soy talla alta, y como los dos normalmente siempre despuntamos con altura, me comparan siempre con él, hijo de puta. Pero es lo que tú dices, es suerte, tío, porque por lo menos me ha ganado uno que ya es pro, ¿sabes? Claro. Pero la verdad es que sí, que tiene un físico muy, muy, muy completo. También quería preguntarte sobre tu opinión con respecto al uso de sustancias en las preparaciones actuales en comparación con los protocolos que se utilizaban antiguamente o en preparaciones más de culturismo old school. O ¿qué opinas tú de, en general de los protocolos que utiliza la gente actualmente? Hay cierta, a ver, hay cierta, eso es una opinión, ¿vale? Es decir, y como, hombre, vas a decir, hombre, todo lo que digas es una opinión, sí, claro, pero eso es más una percepción, es lo que quiero decir. En los años 80, yo he ido, por ejemplo, decir a Juan Marco, y me merece todo el crédito, decir que, por ejemplo, decir, Paco Mula subía, ay, Paco Mula, estoy mezclando conceptos, Paco Bautista subía a competir en su primera competición con 50 miligramos de oximetrolona. Y yo me lo creo porque es que decir, me creo a Juan Marco y viendo a Paco Bautista su evolución y su genética, es que me lo creo. Pero generalmente, es decir, ya en los años 80, es decir, digamos, había un uso de química bastante interesante, ¿no? Y digamos que de los 80 a los 90 hubo un salto brutal. Yo no sé si por pérdida de miedo, por influencia un poco es decir, de protocolos, digamos que en Europa. ¿Qué, perdón? ¿Por la influencia de protocolos americanos Sí, sí, o...? sí. Es más, para mí, el hecho de que atletas europeos, ya no Yates, sino había como 5 o 6 atletas de Europa que dieron el salto a Estados Unidos y un poco hubo al final una especie como de ida y vuelta en cuanto a atletas que iban a Estados Unidos ¿no? Y un poco decir, pues ellos veían un poco lo que los demás usaban y hubo un poco eso, una ida y vuelta. En los 90 pues, está el boom, obviamente, ya no de los esteroides anabólicos, sino el boom de la insulina, uso de insulina, uso de hormona de crecimiento, que ya venía de antes, pero en los 90 obviamente es el gran boom, y eso influencia en gran medida al competidor europeo. Y ya por europeo, pues por un poco decir por irradiación, pues al español. En España siempre parece que hemos ido a otro ritmo, ¿no? Éramos como tercera división. Yo no lo creo. Hemos tenido siempre 2 o 3 atletas en primera división, solo que, bueno, que aquí en España, ya digo, como era muy difícil vivir de culturismo, pues que un tío estuviera 8, 9, 10 horas trabajando en una fábrica y luego tener que ir a entrenar y luego encima pagarse o costearse una hormona de crecimiento que tal, pues hombre, era complicado, ¿no? Pero ya digo, es decir, en cuanto a dosis, sí que hay un salto en los años 90 y desde entonces hasta ahora no veo que haya habido un gran salto real. Lo que ha habido ha sido una pérdida una pérdida del secretismo. Entonces, ya la gente parece decir como que tiene menos problema a la hora de decir que hay quien usa, que conoce a un primo de un vecino que le dijo una vez que alguien usó 600 o 800 miligramos de trembolona, ¿no? Y antes era como, no, eso es imposible, tal. Lo que sí que es verdad es decir que ha habido un cambio, y eso sí que ha sido drástico, no a nivel competitivo, sino a nivel de cómo esto se ha extrapolado al mundo a pie de calle. En mis tiempos, pues alguien era, por ejemplo, bailarín profesional, bailaba, ¿no? Era un Sí, gogó, demás, tal, o modelo, y usaba 200 miligramos de primobolan, un poquito de oxa y tal, y tenía un cuerpo pues, muy bonito, muy chulo y poco más, ¿no? Y hoy en día eso es como decir, pero bueno, o sea, no. Entonces, lo que sí que ha cambiado mucho es ya digo, desde mi perspectiva, es el uso recreativo. Esto es, las cantidades que se emplean y los riesgos a los que uno se expone. sí. eh, Chico de sí, playa, ¿no? sí, sí, o para una competición realmente menor.